Dios bendiga en este día. Continuamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estaremos estudiando el capítulo 14 de Mateo. Meditaremos desde el versículo 1 hasta el 12 en este día, con el tema muerte de Juan el Bautista. Pues antes de irnos a meditar, vamos a recordar que Herodes el Grande fue rey en los días que Jesús nació, y este fue el que mandó a matar los niños en Belén. A su muerte, el reino se dividió en 3 partes entre sus 3 hijos, Antipas, Felipe y Arquelao. Antipas se le cambió el nombre por Herodes, que es este Herodes el que vamos a estar viendo. Y recuerden, también aquí en este capítulo pues habla de Herodes el tetrarca. O sea, ¿qué significa? Que no era rey, sino que gobernaba una parte, una región. Entonces, por esto es importante saber también, es importante recordar que Jesús comienza su ministerio en Galilea cuando Juan fue encarcelado, y después de la muerte de Juan envía a sus 12 a predicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan tuvo una misión: presentar al Mesías. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso Juan también fue enviado a bautizar a Jesús. O sea que Juan vino a preparar el camino para que Jesús viniera. La misión de Juan al llegar Jesucristo, incluso algunos discípulos de Juan siguieron a Jesús y le dijeron que si él mismo dijo, si quieren seguirlo, algunos discípulos de Juan siguieron a Jesús, porque realmente Juan lo que vino fue a preparar al Mesías. Cuando muchos discípulos de Juan vieron que era el Mesías, pues siguieron al Mesías y dejaron a Juan. Juan seguía predicando el Evangelio, y algo que tenía Juan, que tenía las convicciones claras, que si él tenía que morir por el Evangelio, iba a morir. Por eso es en este capítulo como vemos su muerte. También aclarar que la Biblia habla de que no todos los cristianos van a tener una muerte, porque Dios ha establecido que van a haber mártires que van a morir por el Evangelio, porque hay sitios que no se puede predicar el Evangelio si no es a costa de tu muerte. Y muchas personas Dios envía a un lugar. Por eso ustedes ven que hay mártires tanto en los tiempos de Jesús como también estuvieron después de la muerte de Jesús. Y en estos tiempos pues vemos personas muriendo a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la voluntad de Dios, que se predique a todas las naciones. Y para cumplirse la voluntad del Señor, habrán personas que van a arriesgar hasta su propia vida, porque ya el Espíritu de Dios que está en ellos lo envía a lugares donde tendrán que predicar el Evangelio a costa de su muerte. Y ellos lo saben y están preparados para dar su vida a cambio de que el Evangelio se predique como Dios lo ha establecido, que llegue al mundo entero. Lugares van a haber donde vamos a tener que ver, y estemos, que Dios nos prepare para ver personas. También muchas personas no han estudiado, pero cuando nos vemos o leemos
la historia del libro de Hechos, de los apóstoles, cómo muchos fueron realmente mártires que murieron a causa del Evangelio, para que tú y yo en este día pues estemos gozando de la predicación del Evangelio. Ellos tuvieron que arriesgar su vida. Todo tiene un costo grande. Por eso es tan importante que nosotros pues le demos el valor de la predicación del Evangelio. Nosotros que estamos en lugares que podemos predicar, que salgamos a las calles a predicar, que le prediquemos a los perdidos. Esa es la voluntad del Señor. Pues vamos en este día a leer nuestra porción bíblica. Está en Mateo 14, del 1 al 12. Y vamos a leer: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con su juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gloria al Señor. Pues como vemos aquí, Juan había sido muerto, o sea, había sido decapitado, una muerte de mártir. Estando en la cárcel fue decapitado. Pero ¿por qué Juan fue muerto? Porque Juan denunció el pecado de Herodes, que Herodes había tomado la mujer de su hermano, que era pecado. En la ley de Moisés era pecado tomar la mujer de su hermano. Y por esto Juan denunció el pecado. No le importó que Herodes tuviera una situación de autoridad sobre él, sabiendo que podía esto contrarrestar a que lo matasen. Él denunció ese pecado, no temió a la muerte, porque Herodes realmente había tomado por esposa a la mujer de su hermano. Y dice acá que cuando celebraban el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes. Esta danza era una danza sexual, y estando Herodes embriagado, pues se sintió excitado y agradado por estas danzas, estos bailes que hizo la hija de Herodias.
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese a la muchacha. Y ella, instruida por la mamá, le dijo: pide la cabeza de Juan en un plato. Dice aquí que entonces el rey se entristeció. Dice en el 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y aquí ordenó la muerte de Juan. Todo el mundo conocía que Juan era profeta de Dios. Y aún así Herodes no pudo parar la muerte porque lo había prometido ya ante una mesa delante de sus amistades, y como autoridad no podía volverse atrás. Pero él se entristeció, o sea que él tuvo pena de haber matado a Juan. Y aquí lo que vemos es la maldad de Herodes, y que el pecado trae como consecuencia grandes cosas, y que realmente nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que tratar de hablarle a las personas y hablarle la realidad del pecado, que tienen que apartarse del pecado para venir a Cristo. Este capítulo, este inicio, pues vemos esta muerte tan fuerte de Juan, un hombre profeta de Dios, un hombre que había visto señales de ver a Dios hablar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El hombre que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Pero realmente aquí la gloria tenía que ser de Jesucristo. Da pena cómo murió Juan, pero en realidad ya él había cumplido lo que él había sido enviado. Él fue enviado a preparar el camino a Jesús. Aquí ya Jesús no paró el evangelio con la muerte de Juan. El evangelio siguió, porque la muerte de un profeta, la muerte de un ministro, no puede parar el evangelio. Hay que seguir. Los problemas no pueden parar el evangelio. Hay que seguir predicando la voluntad de Dios, que es que el evangelio llegue a todas las naciones, que el evangelio impacte las vidas. Es verdad que tenemos que llorar cuando una persona muere, pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir la palabra del Señor, y la palabra de Dios es que el evangelio llegue a las naciones. Entonces vendrá el fin. Pero no sabemos cuál será el costo de predicar el evangelio. A lo mejor sea nuestra vida, a lo mejor sea dejar cosas atrás que nos duelen. Vamos a tener que caminar como caminó Jesús, porque realmente él amaba a Juan el Bautista, pero realmente el evangelio tenía que seguir. La palabra del Señor no pudo estar presa. Tenía que seguir caminando la palabra, regando el evangelio a todas las naciones. Aunque haya tristeza, hay que continuar el evangelio, hay que continuar la predicación del evangelio, porque va a haber muchas cosas. Hay que estar preparado, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé fuerza, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre, habrá terremotos, pestes, de todo. Y dice la palabra del Señor que entonces vendrá el fin. Y el Señor nos llama a prepararnos ¿para qué? Para el fin que viene ya, y el fin se acerca. Y las señales se están cumpliendo. Ya las personas tienen que saber que en Cristo hay salvación, y que va a venir una ira venidera, y esos dolores de parto ya se están viendo. La ira viene.
Viene porque la palabra de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. Viene la ira y ¿cómo vas a escapar? Jesucristo es tu salida. Puedes escapar de la ira venidera porque dice que vendrá una tribulación cual nunca se había visto. Ahora estamos viendo reflejos, pero va a haber tribulación cual nunca se había visto. Pero dice que escaparán aquellos que aceptan a Jesucristo, que se apartan del pecado. Jesús va a venir en las nubes a buscar su pueblo santo, aquel que se haya apartado para Dios. Hay una salida. Hay una salida y la salida está en Jesucristo. Los tiempos se están acercando. Tú puedes escapar en este día. Ven a Jesucristo en este día. Acéptalo en tu corazón. Cambia la vida que llevas. Él puede liberarte de cualquier cosa, cualquier pecado. No hay pecado grande, sino que hay un Dios grande. Cuando tú te arrepientes del pecado, arrepentirse es volver atrás, no continuar con el pecado. Es volver atrás y arrepentirte y convertirte, quiere decir cambiar a Jesús, cambiar a las normas de Dios, seguir los pasos de la palabra del Señor. Esa es la invitación que el Señor quiere, que te arrepientas porque viene la ira. La ira de Dios se acerca. Ya se están viendo los reflejos. Así que hay una salida y la salida se llama Jesús. Dios te bendiga.